Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Nadie tiene nada de nada. Ser podcast. Si falta la bola, dime qué te queda. Solo quiero un día más para soñar. Acaba de aparcar Antonio Martínez Asensio el bibliobús a las puertas de este castillo del Bilbil en Benalmádena. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Has aparcado bien? Lo he metido en un aparcamiento, por si acaso. Ah, vale. No te fías de ti mismo. Porque siempre que salimos te ponen multas. Claro. Has hecho bien. Ya saben que en Los Bolos, los viernes, hay biblioteca siempre con Antonio Martínez Asensio, y cuando salimos fuera, la biblioteca se convierte en bibliobús para acercar los libros a todos los lugares a los que vamos, y hoy estamos en Benalmádena, en Málaga. Esta es tierra de letras y estos espacios costeros son muy inspiradores. Y hablando de inspiración, ¿hay algo de la actualidad malagueña que te haya llevado a los libros de los que vamos a hablar primero? Pues mira, yo sobre todo una noticia, ¿no? Una noticia que leí, que parece ser que el Ministerio de Cultura va a dejar fuera de los actos de celebración de la generación del 27, que se celebran dentro de 2 años, y va a dejar fuera a Málaga. Y entonces me sorprendió mucho porque Málaga, bueno, pues es una provincia muy literaria, y esta zona todavía más. Primero, porque aquí se cumplen 100 años de la creación de la Imprenta Sur, donde Emilio Prados y Manuel Alto Aguirre editaron la revista Litoral, que fue uno de los voceros de la generación del 27, donde escribieron los grandes poetas, y que eran 2 malagueños, nada menos. Pero es que encima Luis Cernuda pasó una gran temporada en Torremolinos y en la Costa del Sol, escribió sobre Torremolinos y sobre la Costa del Sol, estuvo en la pensión Santa Clara, y bueno, muchísimos de sus versos hablan de esta zona. Pero es que además Vicente Alessandre, que nació en Sevilla, sí, realmente a los 2 años se vino a Málaga, es casi un autor malagueño. Hay un poema suyo que se llama Ciudad del Paraíso, siempre te ven mis ojos, ciudad de mis días marinos, colgada del imponente monte apenas detenida, que, pues habla de Málaga. Entonces, Málaga, por favor, señor ministro, tiene que estar dentro de los actos de celebración de la generación del 27. Entonces, hoy no son libros vinculados a la actualidad, sino que es una reivindicación de autores y obras que tienen mucha vinculación con Málaga. Exacto. Y que van a ser excluidas si después de esta sección nadie lo remedia. A veces no subestimes la influencia de la radio. Yo creo que tiene que estar, sí o sí. O sea, es imposible que no reivindiquen Málaga y que no reivindiquen esta zona en la celebración del centenario de la generación del 27. Porque hay mucho malagueño y porque tuvo mucho que ver territorialmente y geográficamente esta zona. Pues ya te has metido al público en el bolsillo. Vamos. Entonces vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con el libro de la semana. El libro de la semana, que es nada menos que este librazo que fue de los Lighthouse de Berna González Harbour. De una tal Berna González Harbour. Una tal Berna González Harbour. Pues a la vuelta la presentamos, que la gente no la debe conocer. Hoy por hoy Magazine. Todos o casi todos los presentes sabían que la familia Lighthouse había regresado de África cuando se perdieron las colonias, cuando Tanzania aún era Tanganica, que lo hicieron con el cargamento preceptivo de muestras y documentos sobre los bacilos, bacterias y virus que el patriarca de la familia había investigado en el ganado local, y con buena parte del equipo que le había acompañado. La mayoría eran ingleses del servicio colonial como él, pero también con Asha, la muchacha que había ayudado a Marjorie en tierra africana y que había criado a Arthur desde que nació, y su pequeña, Amina. God Save the Queen, Dios salve a la reina. Arrancamos con fuerza hoy porque nuestra invitada es un poco reina, en el sentido popular del término. El fragmento que acaban de oír con fondo del himno británico es del libro que fue de los Lighthouse, de Berna González Harbour, que está editado por Destino. A Berna la conocen nuestros oyentes, los que están aquí y los que están en su casa, porque es analista habitual del Abierto. Berna, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, pues nerviosa. O sea, no me vas porque a preguntar por Pedro Sánchez. Eso que se llama Coldo. Fuera de tu zona de confort. Sí, totalmente. Antes de empezar a hablar de esta novela, que les voy a decir que es adictiva, o sea, sí, empiezas y no puedes soltarla, yo sí quiero seguir los protocolos habituales de esta sección y preguntar a Antonio Martínez Asensio por qué tiene que estar este libro en nuestras estanterías. Pues mira, yo te voy a dar 3 razones. El primero, porque cuenta una historia real, que son todas las maldades que hizo el Imperio Británico en sus colonias, y ahí sonaba el God Save the Queen, que es muy interesante. Segundo, es una novela de personajes. Cuenta la historia de una familia
familia y son apasionantes. Pero la tercera razón es la que tú has dicho. Yo el otro día, a las 2 de la mañana, dije, a ver, Martínez, que te tienes que ir a dormir, que dejes de leer, porque no puedes dejar de leerlo. Empiezas a leer y es magnífico como está escrito y sigues y sigues y sigues, te va llevando de un capítulo a otro y es una delicia de lectura. Razones no faltan para leer este que fue de los Lighthouse. Hace unos días, Berna, leí en una entrevista que decías que casi todos tus libros hasta ahora eran muy González y este es el más Harbour. Es quizá porque, aunque los personajes, aunque la ficción es muy presente, es la protagonista de la trama, en la base de todo está tu familia materna. Sí. Esa fue una frase de mi editora que ya al final del proceso de repente me dice, tengo la sensación de que habíamos conocido tu González con la comisaría Ruiz, con otras novelas mías, y de repente estamos conociendo a tu Harbour. Y efectivamente los Lighthouse son un poquito los Harbour, en el sentido de que, claro, mi madre es inglesa, media familia mía es inglesa, mi infancia transcurrió muchas veces en Inglaterra y parece que le debía algo o que me aportó algo toda esa Inglaterra que me fascinaba de niña, porque yo salía de esa España en blanco y negro que era la nuestra, Ángels, que tú y yo todavía hemos conocido el franquismo y esa España en blanco y negro, y para mí Inglaterra era fascinante, todo colorida, todo caramelos diversos, no el regaliz que vendían en España, sino todo tipo de cosas coloridas, etcétera. Y con el tiempo, con las décadas, se ha ido dando la vuelta, ¿no? Y España ha ido a mucho más e Inglaterra ha ido a mucho menos. Pero de hecho, una de las protagonistas lo verbaliza en el libro, una que hace el trayecto al revés. De todas formas, algo habrá habido que encendió esa chispa. Al final, en los agradecimientos dices, gracias a mi hijo que tuvo una gran idea. ¿Cuándo de repente dices, bueno, ahora tengo que contar la historia de la familia? Mira, la verdad es que hay muchos detonantes en una novela, como bien sabéis, y el primero es el entierro de mi abuelo en el 2000, yo aquí lo he situado en el 2016, en que yo veo que, primero, dos cosas me llaman la atención. Primera, los nietos españoles llorábamos a jarros, o sea, a jarras, y los nietos ingleses, mis primos, no lloraban ni uno. Y yo decía, ¿pero esto qué es? Y entonces es que los Lighthouse no lloran. Eso, y entonces esta es una frase de la novela. Los Lighthouse no lloran en público, claro, ¿no? En privado ya. Entonces se ve que venían llorados de casa. Los españoles no sabemos hacer eso, ¿no? Y luego la otra cosa es que uno de mis tíos pronunció un discurso sobre mi abuelo que pintaba una persona A y otro tío hizo otro discurso de mi abuelo que pintaba una persona B, y digo, pero si están hablando del mismo, que era mi abuelo, yo habría podido hacer un discurso C, ¿no? Entonces, aquello se me quedó y con los años me fue volviendo y ya hace 5 o 6 años que hablando de esto surgió la chispa con mi agente, con Palmira Márquez, además aquí en Andalucía, fue un fin de semana estupendo en Vejer, y de repente, eso es una novela, me dijeron, eso de mi abuelo. Y a partir de ahí, pues empecé a tirar y tirar. Claro, la leyenda familiar de mi familia Harbour decía que mi abuelo, que fue veterinario del Servicio Colonial Británico en África, y ahí nació mi madre, llevó las vacunas al ganado africano, ¿no? Era una leyenda épica y de un imperio decente, ¿no? Y me puse a plantearme, bueno, ¿qué hicieron realmente los ingleses en Tanganica, que se llamaba entonces? ¿Qué hicieron además de llevar las vacunas? Y a partir de escarbar ahí, pues fue surgiendo esta novela. ¿Y por qué se llaman Lighthouse? ¿Por qué le pones este nombre? Pues esa fue la gran idea de mi hijo. Fíjate, ahora que al final he dicho, gracias por la gran idea. No, porque yo quería un apellido relacionado con Harbour, que Harbour es puerto, como sabéis, algo marítimo, y de repente surgió Lighthouse, que no parece muy sonoro, muy novelístico, pero es que lo tenía todo, porque es el faro que ilumina, o sea, Lighthouse es faro, y es que ilumina una familia, y de hecho el lema de la novela es ¿qué ocurre cuando se apaga la luz que ilumina una familia de bien, ¿no? Claro. Y cuando se vuelve a encender. Y el faro es esa luz que te ilumina pero que también desaparece, ¿no? Y bueno, esta es una novela de secretos, de oscuridades, de luz y de falta de luz. Y que hay muchos secretos que no debemos contar porque la gente también lo va a ir descubriendo al final, que hay grandes secretos que no podemos desvelar. Pero evidentemente no es la historia de tu familia, hay una historia que no es ficción tampoco, pero que cuentas realmente lo que ocurrió en Tanganica y construyes, ¿no? ¿Quiénes son los Lighthouse, no? Sí, efectivamente. O sea, digamos, la familia son los cimientos de los personajes, de esos personajes que has citado. A partir de ahí yo construyo, es como si te compras un castillo, unas ruinas, y dices, bueno, pues tengo unas ruinas de un castillo, pero a partir de aquí construyo yo. Y aquí estamos precisamente en Benalmádena, ¿no? En un castillo centro cultural. Y entonces lo que he construido, claro, ahí ya poniendo
pintando mis paredes, mis ventanas, mis cortinas, etcétera. A partir de ahí es ficción, pero sustentada en los hechos reales que investigué. Iba a decir, en Londres, hay un trabajo de investigación, te lo pregunté ayer, hay un trabajo de investigación muy minucioso detrás de la novela. O sea, hay una parte que tú te suena de tu historia familiar, como decías, y que arranca en ese funeral que también se ve reflejado en la novela, pero después de ahí, tú trabajas mucho en la investigación de esto. Sí. O sea, hay esa base, hay imaginación para la trama y los hechos históricos, ¿cómo los investigo? Pues efectivamente me fui al Archivo Nacional Británico en Londres, cerca de Kew Gardens, y ahí me planteé qué hicieron los veterinarios en Tanganica en los años X, ¿no? Y bueno, después de muchas vueltas, porque es difícil investigar, pero fui sacando carpetas, y te vas encontrando, ya no mi pobre abuelo, el pobre que era un bendito, ¿no? Sino qué hicieron y te vas encontrando atrocidades. Hay una cosa que acabas de decir, por no desvelar muchas cosas del libro, dices, es muy difícil investigar. Esto también está escrito en el libro, que es muy difícil investigar, como que casi no quieren que investigues. ¿Esto te lo encontraste en realidad? Sí. Eso, o sea, cuando llegas, claro, yo no soy historiadora, soy amateur, pero como muchos familiares de víctimas keniatas, africanas o de Caribe o de todas partes, que van y lo primero dicen, quiero saber qué hay de fulano. No, señora, aquí no se puede preguntar por nombres, tiene que preguntar por edades, por sectores. O sea, cuando logré comprender las claves de las preguntas, pues tú sabes, Ángel, que somos periodistas y si algo sabemos es lograr preguntar hasta lograr la respuesta adecuada, pues ya me empezaron a sacar carpetas. La buena noticia es que podía hacerles fotos y pude hacer fotos de expedientes de expropiación, de destierro de gente. O sea, hoy hablamos de Gaza y de tal. Es que, claro, llegaban a una aldea, imaginaos, Tanganica era Grandes Lagos, es una zona fértil de África. Decían, esto para nosotros, aquí una granja. Echaban a todos y ya está, a civilizar el mundo. Decía antes Antonio que es una novela de personajes, y yo creo que hay dos personajes que dan sentido a todo, que es el abuelo y Asha. Hay algo que quiero dejar a nuestra querida Asha, que tanto ayudó a Marjorie en Tanganica y luego en Inglaterra, que tanto nos ayudó a todos, que nos acompañó dejando atrás a su familia y su país, que contribuyó a criar nuestros hijos, que vivió cosas que no deberían haber ocurrido, que no siempre vio recompensada su entrega. En recuerdo de esa entrega, querida Asha, te lego mis diarios. Sé que esto será difícil de entender para mis hijos, pero es mi voluntad, y los puedes quemar, los puedes guardar o los puedes leer. Tú serás la única dueña de mis secretos, porque mereces conocerlos. Siempre gracias, siempre perdón. Everett Lighthouse. Claro, este es el momento clave tras el funeral de Everett, que es el abuelo. No hay testamento, pero sí hay un cuaderno con las últimas voluntades. Hace unas donaciones un poco surrealistas todas ellas, y dona los diarios, lo que él ha ido anotando durante toda su vida, a la que entonces era una niña, a la mujer que han tenido a su servicio, una mujer africana de Tanganica, que han tenido a su servicio durante todo este tiempo. ¿Por qué inquieta tanto a la familia que sea ella, la mujer del servicio, la que se quede con los diarios? Bueno, efectivamente ese es el detonante que va a sorprender a todos y que les va a enfrentar a los hermanos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque tras esa fachada de perfección, de familia brillante, de familia decente, de familia de bien, pues se ocultan secretos, se ocultan oscuridades que ni ellos mismos conocen, ¿no? Igual que hablábamos antes de que no lloran en público, pues de repente, que salga de la familia a ver qué esto, va a pasar aquí. Que a saber qué hay. La preocupación de algún hermano, concretamente de uno que es muy crápula y vividor, que a mí me encanta, es que en esos diarios haya algo sobre él, porque trapos sucios los tiene todos, ¿no? Y no saben exactamente qué va a haber. Y Asha, la criada, es la única que comprende, ya es mayor, va encorvada, es prácticamente analfabeta, ha sido, y es la que se los lleva, ¿no? Entonces, este es uno de los momentos paradójicos en que esa mujer casi analfabeta, torcida por el trabajo de la vida, se va a llevar las cajas y además no quiere que nadie la ayude, ¿no? Pero te tengo que decir que ese es un momento hilarante de la novela, o sea, porque la herencia a cada uno le da lo que no le corresponde. Al que es ateo le deja una virgen, al que... todo cambiado, ¿no? Incluso hay una que no tiene nada, ¿no? Y los diarios a esa. Y entonces, claro, lo interpretan tan bien como bueno, se le ha ido la pelota y no tiene que tener los diarios, pero es el único, pero todo tiene un significado. Pero es el único
creo que sí, que efectivamente tiene un significado porque tiene los diarios de ella, ¿no? Sí. Y es fantástico, esos personajes construidos alrededor de la herencia de su padre son deliciosos. Se pone Berna, sobre la mesa el debate del revisionismo. ¿Cada país tiene que asumir su pasado? Yo creo que sí. O sea, esta es una novela al final de conocimiento de la verdad, de dónde venimos, de dónde vengo yo, de dónde venimos todos, ¿no? Y yo creo que en el debate, a veces el debate se simplifica mucho, como todo, hay que pedir perdón, no hay que pedir perdón. No es ese el debate. El debate es reconocer, es conocer qué hicimos, qué hicieron nuestros antepasados. Primero conocer, Berna. Exacto. O sea, primero saberlo. Conocer, y ya, si hubiera posibilidad, compartir un relato. Es decir, compartir un relato. ¿Fue Reino Unido ese imperio decente que extendió la civilización, la monogamia, el Dios verdadero, las escuelas y la logística y las infraestructuras? ¿O fue un imperio que, vale, puso alguna escuela y demás, pero es que hizo atrocidades, ¿no? Eso sí, siempre con el oporto en la mano y la sonrisa. Pero eso lo cuentas muy bien también, porque está esa otra generación que a mí me ha apasionado también, esta mujer, Anne Elizabeth, que de alguna forma es la británica actual, ¿no? El mundo actual, que está muy concienciada, que es periodista, que investiga, que es la que investiga el colonialismo. Y a mí me ha apasionado también la nieta de Asha, que aunque vino de allí con su... Bueno, que ha nacido ya, lógicamente, en Inglaterra, pero que representa absolutamente la inglesa de hoy en día, ¿no? Claro, en algún momento se dice Asha, es esta vieja criada, como en su juventud hacía esfuerzos por alisarse el pelo, y al revés, la nieta de la reivindica sus rizos por la afropeidad que llaman, ¿no? Sus rizos, cuanto más altos, cuanto más africanos, y en algún momento le va a decir a un personaje, si yo soy tan inglesa como tú, o sea, compro en Sainsbury como Quality Streets o escucho a los Beatles, ¿no? Claro. Subyace en el libro la idea de que el mundo es mejor gracias a Inglaterra, que ellos llevaron la civilización para acabar con la barbarie, que las independencias coloniales han perjudicado a los que en su día eran los colonizados. La Union Jack había llegado a todos los confines, y eso, la certeza que da opulencia, había sembrado un orgullo de época que los hijos heredaron, y los nietos. Que decenas de países hubieran ido conquistando la independencia no les afectaba. Que hubieran llovido denuncias de explotación, maltrato o asesinatos les resbalaba. Que sus propias fortunas se hubieran desvelado sucias, de origen sangriento, también. El mundo había sido mejor gracias a Inglaterra, y de esa convicción nunca se iba a apear. El orgullo británico, Berna, sigue muy presente hoy todavía. Sí, pero estamos viviendo lo que es el deterioro también de eso, ¿no? Es decir, hay una parte de la población que intenta mantener, y en la novela la tienen algunos personajes, ese orgullo de brillo de país y demás, pero por otro lado está la realidad. Es decir, una vez acabado el colonialismo y que ya no pudieron saquear más, una vez entrado en crisis el modelo industrializador previo y por políticas de la Thatcher, de Margaret Thatcher, etcétera, pues hemos visto una Inglaterra que se cae a trozos también. La sanidad se cae a trozos, una Inglaterra de trabajadores que viven de los subsidios, muy alcoholizados muchos de ellos, y por ejemplo, en Asha, que vive en los flats, donde viven los pobres, en los apartamentos de Londres, ha ido viendo, porque esta novela recorre décadas, como cuando ella llegó, toda la escalera olía a curry y canela de los del Caribe, todos los hijos del imperio, y hoy muchos de ellos han progresado y son muchos ingleses que vienen de las minas o de las fábricas los que la habitan, y alcoholizados, deteriorados. Entonces, Inglaterra yo creo que está viviendo ese choque del brillo de su pasado exagerado con la realidad del presente deteriorado, y eso es el momento Lighthouse, eso es el momento Brexit, y ese es el momento España y Estados Unidos y Europa. Es decir, es una novela que intenta retratar un modo de polarización y de deterioro de nuestras sociedades. Claro. Y hay un capítulo incluso que se titula así, que tú hablas del bien superior, ¿no? Cómo todo se hacía por un bien superior, y cómo esa lección también los hijos la han aprendido, ¿no? Y cómo recuerdan que al final, bueno, incluso también en su educación han ocurrido muchas cosas que también están justificadas, ¿no? Como por un bien superior, ¿no? Sí, ahí está una anécdota que fue real de mi abuelo, y que es uno de los hijos que recuerda cómo fue a ver al padre que trabajaba con animales ya en Inglaterra, y le echó una nube de mosquitos, decía, esto es para salvar a los animales, y el pobre ve que el conejo se queda seco, se muere. Y el padre dice... Es porque estamos investigando, es un bien superior, y el otro, ya, pero yo quiero mi conejito. Claro. Adela era simplemente una niña,
una de esas inglesas que aún creía que podía elegir su destino, gritar a un conductor que pasara salpicando sobre un charco o tumbar a un profesor con una queja, tener a los hombres a raya. Y en parte no le faltaba razón. Adela no tenía que trabajar como ella a su edad, ni casarse con un hombre bruto que podría ser su abuelo, ni fregar suelos mientras se ponía de parto, ni abandonar su país, ni servir a los que habían destrozado a su familia. Esta reflexión de la abuela sobre Adela, la nieta que reivindica ese peinado afro, diciendo que bien que mi nieta va a tener otra vida, ya está teniendo y va a tener otra vida muy diferente a la mía. Va a tener una vida muy diferente teniendo en cuenta la ola de conservadurismo, esa regresión brutal que estamos viendo en todas las sociedades. Claro, esto es lo terrible, ¿no? Como los ingleses que se consideran de pura cepa, pongo todas las comillas, consideran extraños a los hijos y nietos del imperio que ellos mismos saquearon. Es decir, esas Adelas y esos están ahí porque saquearon sus países y porque hoy, que son muy listos, muchos de ellos van progresando y los blancos se vuelven contra ellas, es lo que estamos viendo. Y quiero subrayar eso, que me encanta que saquéis a Asha, la criada, porque al final, frente al brillo de los lighthouse, el faro que ilumina el mundo y esa familia tan brillante y tan paralela a la de la reina de Inglaterra, efectivamente, al final la contraparte de la verdadera lealtad, de los verdaderos valores, la va a tener Asha, que es la criada negra, ¿no? Y que es la que al final va a mostrar una dignidad, ella y su hija y su nieta, y unos valores que los lighthouse, pues al final... Nosotros nos vamos a quedar con el libro de Berna González Harbour, que fue de los lighthouse, ya está en la biblioteca del Hoy por Hoy, pero ya sabes que nos tienes que donar tú 2 libros para que se queden en la biblioteca, que no pueden ser tuyos. Bueno, pues muchísimas gracias por entrar en esa biblioteca, es un honor, Antonio y Ángels, desde luego. Y bueno, son muchísimos, es muy difícil elegir, como te ha pasado a ti con tu libro reciente sobre los 100 libros, ¿no?, de tu vida. Pero bueno, voy a traer, por ejemplo, El Día de Todas las Almas, de Ces Notteboom, holandés, porque Ces Notteboom no es un autor de grandes ventas, de gran éxito, y sin embargo para mí debería ser un Nobel clarísimo, ¿no? Es un escritor europeo medular y es capaz de transportar tanto lo íntimo como lo político. A mí me gusta ese tipo de novelas con las que aprendemos algo del mundo y aprendemos algo de las almas, y por eso El Día de Todas las Almas, estás señalando mi libro. Es que eso pasa, que fue de los Lighthouse, claro, es un libro que aprendemos de lo que ha pasado en el mundo, pero está lleno de personajes que nos muestran también a nosotros mismos, nos sentimos identificados. Pues eso creo que lo consigue Notteboom. El Día, ¿no?, de Todas las Almas, de Ces Notteboom, de bolsillo. ¿Y otro? Y otro, La amiga estupenda, de Elena Ferrante, voy a traer, porque ya sé que hay muchos académicos o altos que críticos que denostan a Elena Ferrante, pero la voy a reivindicar porque mira, es una novela, tú, Ángels, que te gustan las sagas mucho, yo la he leído, supongo que también. Entonces, ya sabéis, es una saga de 4 capítulos, yo he citado el primero, La amiga estupenda, porque nos habla también de 2 amigas. ¿Quién no tiene esa amiga del alma también de la infancia, juventud? Y los caminos van distintos, ¿no? Y entonces nos lleva a un barrio de Nápoles, a un entorno muy violento, muy verdadero, muy de posguerra, y nos va a llevar a décadas, a las luchas de estas 2 mujeres por sobrevivir, cada una de forma muy opuesta y radicalmente opuesta, pero son las luchas por sobrevivir, ¿no? Y supongo que tiene también un poco de eso, de lo íntimo y lo político. La amiga estupenda de Elena Ferrante, que cuando lean el primero tendrán que leer toda la saga, que está en Lumen. ¿Un libro, una hora, Antonio? Los cuentos de Julio Cortázar, nada menos. Vale. Cuento 4 cuentos de Julio Cortázar. 4 cuentos de Julio Cortázar en una hora. Berna González Harbour, que fue de los Lighthouse, muchísimas gracias. Pues gracias, Ángels, qué generosos. Nos ha encantado, y nos ha encantado que hagas este paso a la segunda parte del programa para hablar de este libro fantástico. Léanlo. Por favor. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.